Evangelio de junio 27, 2017. Del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos: No den a los perros las cosas santas, ni echen sus perlas a los cerdos. No sea que las pisoteen y después se vuelvan contra ustedes y los despedacen. Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. En esto se resume la ley y los profetas. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplio el camino que conduce a la perdición, y son muchos los que entran por él. Pero qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que conduce a la vida, qué pocos son los que lo encuentran. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Quedémonos en estas durísimas palabras. Hay una expresión muy hermosa en la Divina Liturgia de San Juan Crisóstomo, que todavía hasta la fecha es celebrada cada semana, casi de todo el año, por nuestros hermanos ortodoxos de las diferentes sedes apostólicas. Justo cuando se va a empezar a distribuir los sagrados misterios, ellos comulgan en un cáliz el vino mezclado con agua en partes iguales, generalmente, que es la sangre, y el pan cortado en pedazos mezclado con la sangre. Comulgan a través de una cuchara y a esto le llaman los sagrados misterios. Y entonces hace una expresión muy bonita: lo santo para los santos. Cualquiera que esté en uso de su razón, al oír esas palabras, se queda tremendamente impresionado. Lo santo para los santos. Es un poco la expresión, porque además ellos hacen también una profesión de fe en los divinos misterios, que no la recuerdo bien, pero dice algo así como: creo, Señor, que este es precisamente tu cuerpo y tu sangre. Y luego van a decir: no te voy a dar un beso como el de Judas, sino yo que soy, lo digo mal, no me lo he aprendido, no lo recuerdo así tal cual. Dice: yo que soy un pecador, te pido que te digo lo mismo que el ladrón que estaba en la cruz: acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Esas palabras nos dan un precedente y un marco de pensamiento justo antes de comulgar. Palabras que se comparan un poco, pero para mí se me hacen muy poco, muy pálidamente, a estas palabras que decimos nosotros en los católicos romanos: yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una sola palabra tuya bastará para sanarme. Y hay otra parte de las oraciones que se hacen por parte del presbítero que coinciden precisamente con las oraciones, claro que se las dice en secreto y solamente el presbítero, que coinciden con las oraciones de los ortodoxos, que tal y como lo dice todo el pueblo. Lo santo para los santos. Sin duda que le he preguntado al Señor en mi oración a qué se refiere. No den a los perros las cosas santas. Cuando hablamos de perros, no estamos hablando literalmente de los mamíferos de cuatro patas que tenemos domesticados en casa. Recordemos también aquel pasaje de la Sirofenicia, cuando Jesús está en Tiro, en la región de Tiro, y está queriendo pasar desapercibido, y esta mujer, que es una pagana, va a verlo y se postra delante de él diciéndole: ten misericordia de mi hija, tiene un demonio. Y en ese momento Jesús le dice unas palabras muy fuertes: no está bien quitarle el pan a los hijos para echárselo a los perros. Y la mujer no se echa para atrás. La mujer le responde: sí, Señor, pero también los perros comen de las migajas que se le caen a los niños de la mesa. Y es muy interesante porque esto de perro también tenía que ver mucho con la cultura del lugar. El perro era un animal, ese kisis o kion, como se lee en el griego original,
el griego antiguo, que de dónde vienen estas palabras. Era un perro callejero, probablemente en aquel entonces no había calle, más bien un perro medio salvaje, que no tenía dueño y que andaba alimentándose de los demás. Esa era una forma muy dura, muy grosera, en la cual se llamaban, ¿verdad? Precisamente, por ejemplo, los samaritanos con los judíos, y los judíos usaban esa palabra con todo el que no fuera un judío. Por eso, pero es también muy hermosa. ¿A qué se refiere? Que nosotros no podemos dar la santísima comunión del cuerpo y la sangre del Señor a una persona que no está preparada, que no tiene tampoco conciencia de lo que va a recibir. Precisamente la preparación para realizar la recepción de la primera comunión, que desde mi punto de vista no es nada más comer el cuerpo, sino ofrecerse ya, ¿verdad?, como hostia inmaculada, y para poder recibir el cuerpo del Señor. La condición es poder creer, tener fe, que verdaderamente se va a recibir el cuerpo y la sangre de aquel que colgó en la cruz. No se repite el sacrificio, como a veces algunos de mis hermanos explican malamente. Es un solo sacrificio, uno y para siempre. Pero cada vez que el presbítero o el obispo extiende sus manos y vuelve a decir las mismas palabras de consagración, en cada ocasión Dios nos permite tener ahí, en ese pan y en ese vino, en esos sagrados misterios, el cuerpo y la sangre de aquel mismo, de aquel que colgó de la cruz por nosotros. No nos es posible dárselo a cualquiera. No deberíamos de compartir la comunión con cualquiera, es decir, con un perro. Pero tomando aquella parábola, no es parábola, tomando aquella anécdota histórica de la sirofenicia, después que la sirofenicia le contesta, también los perros comen de las migajas que caen, Jesús ya no le vuelve a llamar perro. Jesús le reconoce inmediatamente, mujer, qué grande es tu fe. Ya te puedes ir por lo que has dicho, el demonio ha salido de tu hija. ¿Cómo podría uno entonces dejar de ser perro para entrar a ser la comunión del Señor? Precisamente en la fe. Porque la mujer acepta la humillación aparente, pero sigue insistiendo en la fe delante de Jesús, reconociéndolo como Dios. Veamos entonces la próxima vez que nos acerquemos a la comunión, a los misterios, si realmente vamos con un corazón puro, con un corazón sincero, buscando la reconciliación, pero sobre todo con esta parte de la absoluta seguridad y confianza de que vamos a recibir el mismo cuerpo y la misma sangre de aquel que estuvo colgado en la cruz una sola vez y para siempre por nosotros. Dice, no sea que las pisoteen y se vuelvan contra ustedes y los despedacen. Aquel que recibe sin prudencia, sin conciencia, los sagrados misterios, la hostia o la sangre, el cuerpo y la sangre del Señor, comete pecado y nosotros tenemos que tener cuidado. No podemos invitar a la comunión a cualquiera simplemente porque se le ocurre o se le ofrece. Es un proceso de catecumenado que muchas veces se nos olvida. Este catecumenado anteriormente duraba 3 años, 3 largos años. Está hablando en los tiempos de Jesús y varios siglos después, hasta el siglo III. ¿Cómo es nuestro acercamiento con el Señor? Finalmente, el Señor nos va a decir otra cosa. Ser santo, que angosto es el camino que conduce a la vida y que pocos son los que la encuentran. Fíjense cómo dice el Señor, el camino que conduce a la perdición es ancho y la puerta también. Muchos entran por ahí. Seamos hermanos, hagámonos violencia para poder acercarnos verdaderamente al cuerpo y la sangre del Señor. Busquemos y pidamos de humildemente que Dios sea el que nos transforme, el que nos vaya transformando. Primero que nada, con el deseo profundo de la fe. Y a partir de ahí, con un dejarnos ir modelando por Dios. Dios nos lo conceda a todos. Él les bendiga.